Vamos juntos a adorar a Jesús. Él está de nuestro lado y nos da de su vida y vida en abundancia. Tú eres digno, Jesús, te adoramos, Dios. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Luego soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Luego soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Te adoramos, Jesús. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad.
como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Me gozó y encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Sí es, Padre, te adoramos, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, Nada se iguala a él. majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén, Jesús. Te adoramos por siempre, solo a ti, Padre. Cristo el victorioso, para siempre Rey. No hay otro nombre igual, Jesús. Te adoramos solo a ti. Jesús para siempre en nuestras casas, en la iglesia. Cristo por todos, el único. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre
iglesia, Dios te bendiga, te mandamos un abrazo y bueno, vamos a honrar a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros durante este tiempo, así que alégrate y vete preparando con tus ofrendas y tus diezmos. Hola iglesia, hola familia, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que tú estés. Gracias por conectarte para preparar tu corazón para lo que Dios quiere hablar a tu vida en este tiempo, amén. Así que vamos a orar por los diezmos, vamos a bendecir los diezmos, vamos a bendecir las ofrendas que traemos hoy con corazones alegres, con corazones agradecidos por lo que Dios ha hecho, amén. Y quiero comentarte algo que Dios estaba poniendo en mi corazón en esta semana acerca del desierto. Y sabes, estaba estudiando un poco acerca del pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de la esclavitud y se pusieron en el desierto. Dice la Biblia que duraron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero te puedes imaginar este tiempo de 40 años para llegar a una tierra prometida, para que se cumpliera algo que Dios les había prometido. 40 años esperando para que se cumpliera algo que Dios había prometido. Y déjame decirte algo, eruditos o personas estudiadas en la Biblia dicen que para llegar a la tierra prometida no eran necesarios los 40 años, sino era necesario 40 días de camino para llegar a la tierra prometida. Y a veces nosotros pensamos que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para ser tratados, o porque Dios les quería mostrar algo, o porque Dios quería tratar algo con ellos. Pero mira, yo no sé cuál sea la realidad o cuál fue la verdad por la cual Dios puso al pueblo de Israel durante esos 40 años ahí, o qué Dios quería tratar, no lo sé. Pero lo que sí entiendo y lo que sí debemos de entender en este tiempo, hermano, ¿sabes qué es? Que si Dios los llevó ahí al desierto y si duraron 40 años en el desierto, es porque ellos tenían que aprender a depender totalmente de Dios en esos 40 años. No iba a ser fácil, no iba a ser sencillo, pero 40 años tenían que aprender a depender totalmente de Dios en el desierto, porque en el desierto no había nada, ni para comer no había nada, simplemente tenían que aprender a depender totalmente de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con los diezmos? ¿Qué tiene que ver esto con las ofrendas que te vengo enseñando? ¿Sabes? Tiene que ver todo. A lo mejor tú en este tiempo estás en un desierto en el cual no ves salida. Estás en el desierto en el cual dices, es que Dios quiere tratar algo conmigo, o que Dios me quiere enseñar. No se trata de eso. Se trata de que en el desierto que tú estás viviendo, en el desierto que tú estás pasando, tienes que aprender a depender totalmente de Dios ahí. Mira, si tú estás batallando en este tiempo con tu trabajo, si estás batallando en tu negocio, ese es tu desierto. Y tu desierto te dice, aprende a depender de Dios, aprende a confiar en Dios, aprende a voltear a ver a Dios, porque el Señor tiene la salida, porque el Señor en su mano está con nosotros. Amén. Así que esto es lo que Dios trataba en mi corazón en esta semana, lo que Dios quería hablar. Y déjame orar, vamos a orar por negocios, vamos a orar por trabajos, pero también vamos a bendecir estos diezmos, vamos a bendecir nuestras ofrendas, porque venimos a darle con corazones alegres. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres verdadero, gracias porque tu palabra se cumple en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque aún ahí en nuestros desiertos, aún ahí a veces en nuestras dificultades, en las adversidades o en las circunstancias que estamos pasando, Señor, queremos aprender a depender totalmente de ti, Señor. No dependemos de lo que está sucediendo, no dependemos de lo que nuestros ojos ven, no dependemos incluso de lo que estamos escuchando, Señor, sino queremos aprender totalmente de ti. Sabemos que nuestros trabajos, sabemos que nuestros negocios están puestos en tus manos, Señor, y que tu palabra dice que tu voluntad es que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma, y esa palabra la declaramos y la creemos, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que nosotros somos y sobre lo que nosotros tenemos. También en este tiempo te honramos, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Dios. ¿Por qué? Porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Porque no ha faltado el alimento, no ha faltado el sustento, Señor. Porque no ha faltado, Señor, la provisión en nuestras vidas, con los nuestros, en nuestras familias, Dios. Hoy te damos gracias, te bendecimos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén.
No dejes de ser fiel, iglesia. La iglesia no ha parado, esto sigue, así que nosotros debemos de seguir honrando a Dios y obedeciendo su palabra y sobre todo amándolo en todo tiempo. Así que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto, iglesia, y recuerda que vamos a estar juntos otra vez alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos todos otra vez. Estamos juntos, ¿te das cuenta? Estamos juntos alabando a nuestro Dios. Estamos juntos y listos para escuchar su mensaje. Y acuérdate que el hecho de que tú estés aquí es ya un deseo de nuestro Dios, porque Él es el que pone, tú crees en nuestros corazones el deseo, Él es el que pone los medios para que vengamos a alabarlo, para que escuchemos su palabra y sobre todo para poderla aprender, para vivirla y para enseñar a muchos otros. Y la verdad eso nos llena de gozo. O sea, nuevamente seas bienvenido, Valle, iglesia amada, bienvenida, personas, familias que nos vienen escuchando, siéntete en casa. El corazón de esta casa dicen que es un corazón de fuego y te incluye a ti, incluye a todas las personas que vienen alimentándose, vienen alabando a un Dios poderoso y vienen, ¿verdad?, escuchando su palabra para estarla viviendo y hacer la diferencia. El día de hoy estamos gozosos, ¿sabes? Y yo te pido a ti que ponte de pie, estírate un poquito, estírate, ¿verdad?, un poco ahí donde estés. ¿Con qué objeto? Sobre todo, ¿verdad?, para que estemos alertas, ¿no? Pongámonos ahí muy listos para que después de haber alabado a nuestro Dios, después de haber exaltado su nombre, con estos chicos maravillosos, con este staff que tenemos, que estamos comprometidos contigo, porque mira, Dios ha puesto en nuestro corazón el esforzarnos para que tú sigas escuchando su mensaje, tengas la oportunidad de estar con ese Dios cercano, con ese Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida y para mi vida. Vamos a ponernos en manos de Dios, ¿te parece bien, Padre? Este día te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable. Padre, ayúdanos a estar enfocados en tu palabra y sobre todo, Señor, pon en nuestros corazones el hacer, ¿verdad?, y como el querer para poner por obra todo lo que tú nos hables el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. De la misma manera, Dios, ponemos a cada familia, a cada persona que está escuchando esta transmisión en cualquier tiempo, en cualquier momento, Padre, y te pedimos, Señor, que tú bendigas sus trabajos, sus negocios, que nos guardes de todo mal, Señor, y aquellos, Dios, que no están teniendo un trabajo no tienen un negocio, te pedimos que tú en breve, Señor, les des esa forma de sustento y que se las des en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues te decía hace un momento que estamos empezando serie nueva. El título de la serie que hoy empezamos con el episodio 1 se titula La atmósfera nos pertenece. Dile al que está a tu lado, la atmósfera nos pertenece. Wow, y entonces estamos muy alertas, ¿no?, aquí ante lo que Dios tiene para nosotros. Y sin más preámbulo, ¿te parece que empecemos? Toma tus notas, toma tus notas ahí. Acuérdate que lo que tú vayas anotando son las ideas principales en todo lo que hagas, para después poderlas poner por obra. Y más sabiendo que la palabra de nuestro Dios está viva y tiene poder. ¿Y tiene poder para qué? Para transformar familias, para transformar, ¿verdad?, todos aquellos pecados o fracasos que hemos tenido, para ahora vivir una vida diferente. Y entonces, mira, la atmósfera nos pertenece. Además de la definición puramente física de atmósfera, dice aquí que es la capa que protege a nuestro planeta de los rayos solares.
También se refiere al espacio o territorio al que se extienden las influencias de alguna persona o el ambiente que nos rodea, al clima que tenemos a veces que es favorable o adverso. O sea que la atmósfera, aparte de ser esa atmósfera que conocemos, como ya te dije, esa capa gaseosa que protege a nuestra tierra, también se define, ¿verdad?, como el ambiente, el clima que tú y yo hemos vivido, ese espacio que hemos habitado o que vamos a habitar en un futuro, ¿verdad? Y en fin, podemos decir también que existen dos tipos de atmósfera. La atmósfera física, como ya te dije, aquella que representa nuestro ambiente de vida. Aquellos ambientes que hemos tenido desde bebés, desde niños, como adolescentes, ¿verdad?, como jóvenes, algunos ya como adultos, a otros ya después de la tercera edad. Y entonces te digo, podemos vivir dos atmósferas. Primero, esa atmósfera que representa nuestros climas o nuestros ambientes. Pero también hay una segunda atmósfera, ¿tú crees? Que es una atmósfera que llamamos espiritual. ¿Ok? Es una atmósfera espiritual. Es una atmósfera que nuestros 5 sentidos no pueden percibir como lo podemos hacer en una atmósfera o en un ambiente o en un clima físico, porque ahí nuestros 5 sentidos pueden, ¿verdad?, definir cómo nos sentimos, podemos oler, podemos tocar, etcétera. Pero esa atmósfera espiritual es una atmósfera invisible que, aunque no la vemos, en muchas ocasiones la hemos percibido. Y mira, vamos a la escritura, vamos a Efesios capítulo 6, por favor. El verso 12 vamos a descubrir o vamos a afirmar esa atmósfera, ese ambiente espiritual de cual nos habla y nos alerta el Señor en esta carta a los Efesios. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Wow, entonces, mira, te voy a decir una cosa, así como hay ambientes, así como hay climas, ¿verdad?, espirituales en donde se manifiestan la esencia del enemigo y todo un gobierno que él tiene, así tenemos la parte de esa forma, de esa atmósfera espiritual, pero que representa al reino de los cielos. Yo siempre me puse a pensar, bueno, ¿cómo es que realmente el Señor gobierna este mundo? Bueno, tiene un grupo, tiene un equipo de ángeles, y entonces el enemigo Satanás, ¿qué ha hecho? Pues es un clon, copia las estrategias de un Dios que tenemos poderoso. Y el día de hoy nosotros como iglesia tenemos el papel, tenemos esa bendición, tenemos esa oportunidad de establecer el reino de los cielos y con él esa atmósfera de paz, esa atmósfera de bendición que le caracteriza a un Dios poderoso y que ahora tú y yo como iglesia tenemos esa labor. O sea, en pocas palabras, deshacer las obras del enemigo, estableciendo la atmósfera correcta que Dios nos ha delegado a nosotros. Entonces, esto también quiero que te quede claro. Muchas veces de repente, ¿verdad?, hay ambientes en nuestra vida. ¿Sí o no? No sé, por ejemplo, una pregunta, ¿cuál era la atmósfera que tú tenías como niño? ¿Cuál era el ambiente donde tú creciste? ¿Qué tipo, verdad, de ambientes viviste? ¿En tu familia, con tus tíos, con tus parientes, en tu escuela y en el lugar donde tú creciste? Muchos podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor con la gente que me rodeé, el ambiente era un ambiente sano, era un ambiente de deporte, era un ambiente competitivo, pero siempre era un ambiente positivo. O por el contrario, a lo mejor decía, yo crecí en un ambiente de violencia, en un ambiente, ¿verdad?, que la verdad generaba temor, generaba incertidumbre. ¿Cuál es el ambiente en donde tú te desenvolviste? Y a eso se refiere lo que está hablando el Señor el día de hoy sobre las atmósferas, tanto físicas que nosotros pudimos notar como espirituales. ¿Y por qué espirituales? Mira, yo me he dado cuenta que en muchas familias de repente se presentaban cosas delicadas, ¿tú crees? Había cuestiones en donde yo podía ver varones que morían jóvenes. A través de mi vida he visto familias en donde de repente muere un hombre y de repente, ¿verdad?, los otros años vuelve a morir. O sea, los varones mueren jóvenes.
Y yo decía, wow, Señor, y esos son ambientes espirituales que se viven en algunas familias o en algunos territorios. Déjame decirte también que el Señor lo especifica, que la atmósfera espiritual está presente, tanto de un Dios poderoso, pero también de un enemigo. De ahí que existan regiones, que existan colonias, que existan, ¿verdad?, municipios, que existan alcaldías como hoy, que de repente se manifiestan por cuestiones difíciles. Hay, por ejemplo, zonas, te digo, hay colonias donde impera un espíritu de violencia, de asesinato inclusive, de robo, etcétera, etcétera. Y mira, el día de hoy el Señor nos dice que como iglesia nosotros tenemos que levantarnos para establecer las atmósferas correctas. Una atmósfera en donde haya paz, una atmósfera en donde haya unidad, una atmósfera donde se quite toda corrupción, toda muerte, toda violencia, toda drogadicción, toda adicción. Y lo podemos ver el día de hoy. Entonces, ¿te queda claro? Existen dos tipos de atmósferas, la atmósfera física y la atmósfera espiritual. Wow, Señor. Y vamos directamente también a la Escritura para que el Señor nos vaya mostrando cómo se manifiestan este tipo. ¿Te parece bien si llamamos ambientes? ¿Ok? O climas que se van presentando en nuestra vida y que obviamente son las atmósferas. Mira, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso del 16 al 17 primero y después del 22 al 23, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Está hablando de este, ¿verdad?, hombre, este apóstol tremendo llamado Pedro. Y dice lo siguiente, fíjate, y te lo voy a leer ahí, dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Wow, ¿a qué se refiere? Y te meto en contexto. De repente el Señor Jesús, ¿verdad?, ya está con sus 12 apóstoles estableciendo el reino de los cielos, hablando del reino de los cielos que se ha acercado, ¿verdad? Hablando de ese nuevo ambiente en donde el Señor Jesús lo que quería era culturizar, hablarle a todo mundo de que el reino de los cielos había llegado con su presencia. Y entonces el Señor Jesús de repente le dice a sus discípulos, oigan, por cierto, ¿qué dice la gente de mí ahora que he empezado mi ministerio, ahora que les he enseñado palabra de Dios, ahora, ¿verdad?, que han visto milagros y sanidades? Y de repente los apóstoles empiezan a decirle al Señor, o sea, a sus discípulos, ¿sabes? Algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías, ambos resucitados, que tú eres la resurrección de estas dos personas. Y de repente el Señor Jesús, la pregunta, ¿verdad?, esperada. Bueno, eso dice la gente de afuera. Como muchas veces la persona, ¿verdad?, cuando hablamos de Jesús, ¿qué nos dicen? Ah, pues era un líder fabuloso, era un hombre, ¿verdad?, que vino a cambiar el mundo, etcétera. Pero Cristo ahora le pregunta a sus discípulos y te podría preguntar a ti, bueno, y de acuerdo a lo que tú has vivido conmigo, ¿quién dices que soy? Y en eso ese hombre llamado Pedro, ¿verdad?, el más arrojado de sus discípulos, le dice lo siguiente. Fíjate bien, ¿qué le dice? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Qué revelación más importante, ¿no? Qué tremendo. Algunos pueden decir de Jesús muchas cosas, pero este hombre llamado Pedro, que seguramente, ¿verdad?, se había metido a ese ambiente, a ese clima, a esa atmósfera de buscar, ¿verdad?, la esencia de ese hombre llamado Jesús y de estar buscando también a su Padre, que se daba cuenta cómo oraba Jesús, que se daba cuenta cómo ministraba, cómo servía a los demás, y el anhelo de su corazón de preguntarle, ¿verdad?, tal vez en la oración personal de Pedro, Señor, revélame quién es este hombre. Y entonces Dios le hizo una revelación. Qué padrísima atmósfera, ¿no? Una atmósfera de revelación. ¿Cuántas veces tú has tenido una revelación? ¿Cuántas veces el Señor a través de su Espíritu Santo de repente te da una revelación de un tiempo presente o de un tiempo futuro? Que de repente el Señor te diga, mira, yo voy a usar tu vida de esta manera, o ¿sabes qué? Estas cuestiones que están pasando en tu vida, en donde hay falta de perdón, en donde tal vez, ¿verdad?, hay muertes, el Señor de repente te dice, ¿verdad?, y te revela cosas tremendas. Qué bendición es vivir en un ambiente, ¿verdad?,
guiado por el Espíritu Santo, por un Dios poderoso. Y entonces así pasa, pero más adelante el Señor Jesús les empieza a decir, después de que le dijo a Pedro, bendito seas y bienaventurado Pedro, porque eso yo sé que viene de mi Padre y no es una revelación del mundo. Y de repente el Señor Jesús también empieza a comentarle a sus discípulos, ¿saben? Dentro de algún tiempo yo voy a tener que padecer, voy a ser, ¿verdad?, juzgado por los ancianos religiosos, voy a ir a la cruz, voy a morir, etcétera. Les estaba hablando del plan que tenía él en su ministerio. Y de repente Pedro, ¿qué hace? Mira lo que le responde ahí Pedro en ese mismo capítulo 16, por favor, pero ahora los versos del 22 al 23. Escucha, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, agarró a Jesús, se lo llevó a otro lado y de repente le dijo, oye, momento Jesús, mira, fíjate lo que le dice, lo reprende y ¿qué le dice? Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Te das cuenta cómo Pedro está generando a veces esa atmósfera? Cómo Pedro está generando esa atmósfera, ¿verdad? Esa atmósfera espiritual que de repente, ¿verdad?, habla con una revelación de un Dios poderoso y de repente se mete a la atmósfera del mundo, al ambiente mundano, se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando Pedro pierde la cercanía con Jesús y se empieza a meter en el ambiente del mundo, empieza a perder esa comunión con un Dios poderoso y se empieza a meter a un ambiente mundano, se empieza a meter a lo que el mundo le demanda. ¿Te das cuenta? Cómo muchas ocasiones nosotros tenemos la atmósfera perfecta a través de esa comunión, a través de esa unión con un Dios y un Jesús poderoso, y de repente tú y yo decidimos, nos descuidamos por lo que tú quieras, por la pandemia, por las preocupaciones, o simplemente, ¿verdad?, el mundo empieza a llenar nuestro ojo, nuestro oído y nos empieza a seducir. Y cuando entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro, ¿verdad?, pierde la visión y la intimidad de un Dios poderoso, pues se mete en las cosas del mundo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Así ya no me sirves, porque así ese ambiente que traes, esa atmósfera, no ayuda a caminar en un plan que Dios tiene perfecto. Como diciendo, mira, aunque tú vengas, escuches mi prédica, ¿verdad?, cuando te quiera utilizar para llevar sanidad, para llevar esperanza, no vas a poder, porque desde esa atmósfera o ese ambiente tú no puedes obrar directamente. Wow, Señor. Entonces, hay que tomar en cuenta que en esa atmósfera, ¿verdad?, hay poder, tanto en la atmósfera espiritual con el enemigo, como la que un Dios poderoso tenemos. Entonces, ¿cómo podemos establecer esa atmósfera que nos pertenece, donde hay poder de lo alto? Fíjate bien. Escucha, por favor. Un ambiente de alabanza, adoración, amor y unidad son las que traen esa atmósfera correcta y nos llevan ante la presencia de un Dios poderoso. ¿Por qué alabar a Dios? Y dice la Escritura ahí en el Salmo 22:4, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. ¿Quieres tener la atmósfera correcta? ¿Quieres tener poder de lo alto? Alaba al Señor, porque el Señor nos dice, ¿sabes? Yo me deleito y mi presencia se derrama cuando mi pueblo me alaba. Hace un momento alababas al Señor, ¿o no? Hace un momento, a través de estos medios electrónicos que Dios ha permitido para que la iglesia siga avanzando, para deshacer las obras del enemigo, para establecer los ambientes espirituales correctos, para que las personas empiecen a liberar de temores, para que las personas empiecen a vivir una vida diferente, se logra cuando tú y yo levantamos nuestras alabanzas a un Dios poderoso. Wow, Señor.
porque a Dios le encanta la atmósfera de alabanza y la verdadera adoración de su pueblo. Por eso es importante congregarte, por eso es importante que cuando pase la pandemia o esta crisis que estamos viviendo, nos volvamos a juntar. Pero ¿sabes? A través de estas transmisiones, de manera espiritual lo estamos haciendo. Cuando tú vienes, cuando tú participas, cuando tú te reúnes alrededor de tu familia, tú estás estableciendo el reino de los cielos y estás generando un ambiente, un clima que a lo mejor no lo percibes físicamente, pero espiritualmente lo estás llevando a cabo. Por eso es tan importante estar en la iglesia que Dios nos puso, la verdad. Porque hay muchas enseñanzas y es correcto, pero cuando tú vienes a unirte con esta iglesia, cuya misión, la iglesia de Valle, somos una casa de oración, de refugio y de restauración, las cosas empiezan a dar, de veras, de manera sobrenatural. Wow, Señor. Mira, vamos a ver cómo esto de la alabanza es correcto y cómo genera la atmósfera que nos pertenece, y esa atmósfera o ese ambiente celestial viene de un Dios poderoso. Vayamos al libro de los Hechos. ¿Te parece? Para que Dios siga hablando de manera poderosa. Hoy estamos hablando de ambiente, estamos hablando de ese clima, y te decía en un inicio, antes de leer Hechos 16, fíjate bien, te lo vuelvo a repetir, ¿cuál es el clima actual que tú vives en tu familia? Si alguien va de tus amigos, ¿cómo percibe la casa donde tú vives a tu familia? ¿Es una familia cordial? ¿Es una familia que ora, pero a lo mejor nada más ora, pero hay ira? O a lo mejor hay amor, o a lo mejor se siente arropado. Si has visto aquellos hogares, ¿verdad?, de cristianos, de gente que estamos siguiendo a Jesús, que de repente llegas a su casa y te sientes a gusto. Inclusive cuando llegan los niños sienten una libertad hermosa, ya sea a veces con pocas cosas, ¿no? Con cosas limitadas, con no mucho lujo ni cuestiones, pero te sientes abrazado por ese ambiente de esa familia, de esa casa, ¿no? Hay muchas veces que dicen, oye, tu casa es bonita, tiene luces, se siente un ambiente muy agradable. O de repente, ¿verdad? De repente ves casas que están muy ostentosas, que están bonitas, pero sientes un ambiente actuar de soledad, ¿tú crees? O sientes un ambiente de división, o de repente me llaman y me dicen, pastor, fíjese que últimamente he sentido una opresión, que últimamente no he podido dormir. ¿Por qué? Porque la atmósfera o el ambiente que se está generando, ¿verdad?, no es el propicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Levantarnos en oración y en una alabanza a un Dios poderoso. ¿Te das cuenta? Ahora, por cierto también, ¿cómo es tu clima en tu trabajo? ¿Cuál es el ambiente que se vive en tu trabajo? ¿Hay un liderazgo autoritario? ¿Hay un liderazgo participativo? ¿Hay una convivencia que te guste estar aún ahorita, ¿verdad?, a través de los medios electrónicos, trabajando desde casa, o a lo mejor yendo medio tiempo a la oficina? O si alguien te preguntara, oye, ¿te sientes a gusto actualmente en tu trabajo? O en meses anteriores, antes de la pandemia, ¿cómo era tu ambiente laboral? ¿Cómo es tu ambiente en tu negocio? Los clientes se sienten arropados, los clientes llegan y dicen, wow, me encanta platicar con ¿verdad?, este hombre que me vende esos insumos, me vende esos servicios, me encanta cómo nos tratan como clientes. ¿Cuál es el ambiente que impera en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, con tus vecinos? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo son los climas? Y te pregunto todo esto porque el día de hoy tú y yo estamos llamados a modificar esos ambientes, ¿tú crees? Esas atmósferas, para llevarlos a la atmósfera que nos pertenece con ese Dios poderoso. Y ahora sí, mira, te digo entonces, vayamos a la Escritura nuevamente para que sea el Espíritu Santo el que nos siga guiando en esta hermosa serie de la atmósfera nos pertenece. Fíjate bien, Entonces, dice aquí, Mateo, estamos leyendo, perdóname, Hechos 16, del 24 al 30. Vamos a ver la historia ahora de esos dos apóstoles ya cuando Jesús se fue, ¿verdad?, en la presencia del Señor, que fue a la cruz, murió y resucitó. De repente Él se va al cielo, ascienda, y les deja el trabajo a sus discípulos y nos deja el trabajo a ti, iglesia, que me estás escuchando. Es que, pastor, yo acabo de llegar, mire, me acabo de convertir, yo estaba en otra iglesia, pero dejé de congregarme. Hoy el Señor está hablando a tu vida y a mi vida. Tú tienes al Espíritu Santo, tú has recibido
el perdón de tus pecados, si has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres su iglesia. Tú eres el que puedes llevar esa atmósfera, ese ambiente correcto a través de tus alabanzas. Y mira, esta historia de este hombre llamado, ¿verdad?, Silas, y el apóstol Pablo también es muy interesante. Allí en el capítulo 16 tú te puedes dar cuenta cómo Pablo y Silas empiezan a llevar el evangelio, a establecer esa nueva atmósfera, ¿verdad? Esa nueva atmósfera de paz, de bendición, de unidad, de salvación, de perdón de pecados y de buenos pensamientos para la gente y para una vida eterna desde aquí. Y entonces, ¿qué sucede? De repente Pablo y Silas están predicando el evangelio, están hablándole a la gente de Jesús, están llevándolos para que conozcan un Dios poderoso, un Jesús real. Y dice la escritura allí en Hechos 16 que mientras ellos estaban predicando el evangelio, había unos hombres que tenían a una mujer la cual tenía un espíritu de adivinación, ¿tú crees?, que revelaba el futuro. Y dice la escritura que esa mujer le daba muchas ganancias a esos hombres. ¿Cuántas veces no de repente vemos esos ambientes también de adivinación? Esos ambientes, ¿verdad?, que nada más le dicen a la gente a medias lo que van a vivir y la gente se apasiona, la gente dice wow, y la verdad dice la escritura que llevaban buenas ganancias, y de repente voltea esta mujer y ve a los hijos de Dios y empieza a decirle, esos son hijos de Dios, esos vienes a hablarles de salvación de un Dios poderoso. Y dice la escritura que llegó un momento en que Pablo se fastidió del acoso de esta mujer y se voltea el apóstol Pablo, reprende al demonio que tiene esta mujer y lo saca de ella. ¿Y qué crees que pasa? Le quita su fuerza y su poder. Ahora sí, como ya no tiene el espíritu, ¿verdad?, en esas atmósferas espirituales que se va, entonces esa mujer ya no representa una ganancia para estos hombres. ¿Y saben qué hacen estos hombres? Pues se llenan de coraje porque les quitaron su ganancia y entonces, ¿verdad?, empiezan a levantar al pueblo en contra de Silas y de Pablo, empiezan, ¿verdad?, a decir que ellos vienen a hablar en contra de los principios de Roma. Bueno, les arman un problema. Dice entonces que los golpean tremendamente y que las autoridades los meten a la cárcel. Y además les dicen a las autoridades, métame estos dos a la cárcel, pero no a una cárcel normal, métalos a la cárcel de la cárcel, a lo más profundo, y póngale cadenas. Imagínate después de ser golpeados Pablo y Silas, ¿no? Imagínate qué tremendo, estar todos golpeados y de repente en la prisión de la prisión, o sea, en lo más bajo de la prisión, dicen que los tenían encadenados, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Pablo y Silas? ¿Sabes? Al ver el ambiente, al ver la atmósfera, han de haber dicho, wow, qué tremenda opresión. Pero nosotros somos dados a cambiar los ambientes espirituales y obviamente las atmósferas físicas también. Porque cuando tú cambias esa atmósfera, ese ambiente espiritual, también las atmósferas físicas cambian. Y entonces, ¿qué hizo Pablo y Silas? ¿Sabes? Vamos a obrar en el poder del Espíritu Santo, como a través de orar y a través de alabar. Y fíjate lo que dice aquí la escritura. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, o sea, alabando a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Ya te imaginarás algunos, ¿no?, diciéndoles de majaderías, algunos diciendo, ¿qué les pasa? Otros intrigados, oye, ¿por qué están gozosos? Oye, ¿qué? Pues, ¿qué están fumando, no? ¿Qué se metieron a sus cuerpos estos hombres? Intrigados, ¿verdad? ¿Por qué estos hombres no están sufriendo, no se están quejando, no se están lamentando, no le están diciendo, Señor, yo te sirvo, ¿y por qué me haces esto? Porque se dieron cuenta que ellos pueden establecer en su territorio, en ese momento aún en la misma prisión, la atmósfera que nos pertenece. ¿A través de qué? Dice aquí entonces, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, detente,
no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo los ambientes aún de maldad tremendamente, porque en este lugar había maldad, se transforman a través de la oración y de la alabanza a un Dios? Así es que si el día de hoy usted no puede dormir, así que si el día de hoy usted nota algo raro, déjese de andar metiendo en las cosas del mundo, déjese de andar escuchando música que lo ministra para tener temor o desesperanza en su vida. Ay, pastor, sí, mira, muchas veces experimenta, hay música que te alegra el corazón y todo, pero hay música que realmente cuando tú la empiezas a cantar o cuando la traduces, dice: no puede ser que yo esté cantando esto, ¿no? Que yo esté cantando estas cosas, ¿verdad? Que producen una atmósfera, un ambiente contrario. Por eso de repente cuando tú te quedas viendo una serie de terror o ves cosas así, te lo aseguro, empiezas a meter cosas a tu casa en donde el ambiente, ¿verdad? Lejos de ser un ambiente con la presencia de Dios, es un ambiente totalmente del enemigo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo y Silas? Tranquilos, porque esta atmósfera necesita el cambio. Dice la Escritura que las cadenas se cayeron, ¿tú crees? Nada más imagínate las paredes de esa prisión abriéndose, los presos yo creo que primero a correr, y muchos se han de haber quedado sorprendidos. ¿Qué está pasando, no? Cómo esta atmósfera, este ambiente se deshizo. A nivel físico y a nivel espiritual las cosas cambiaron. Y mira, Dios siempre está utilizando nuestra vida para llevar esa atmósfera correcta y para hacer bendición para muchos. Porque seguramente Pablo y Silas sabían y decían: bueno, si Dios permitió que llegáramos hasta aquí, es porque necesitamos cambiar ambientes, porque necesitamos establecer el reino de los cielos a través de nuestras oraciones y de nuestras alabanzas. Yo recuerdo mucho, ¿verdad?, cuando nos convertimos mi familia y yo, que la iglesia donde asistíamos era una iglesia también de fuego, era una iglesia en donde nos animaban a estar alabando, a estar buscando la presencia de Dios. Recuerdo mucho, ¿verdad?, la alegría de mi esposa siempre, de Judith, de poner cassettes en ese tiempo y de estar con mis hijos, ¿verdad?, cantando alabanzas del Señor de todo tipo, hasta para de niños, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos manejando, cantábamos las alabanzas de un payaso Pimpollín y decíamos: manejamos el carro siempre adelante, manejamos el carro siempre adelante, y manejamos el carro siempre adelante y no miramos atrás. Y de repente hablaba de la presencia de Dios y hasta nos educábamos, ¿no? Cuando manejábamos, no debemos de voltear atrás, sino al frente. Y si el diablo se opone, decía la alabanza, lo atropellamos y cosas así. Entonces ese tipo de alabanzas con otras alabanzas de ministración generaban una atmósfera preciosa en mi hogar, ¿sabes? Porque en ese tiempo pues empezaba mi matrimonio, empezábamos, tú sabes, como todo matrimonio, con luchas, con altas y bajas, pero cuando orábamos, cuando empezábamos a llevar un ambiente a nuestro hogar de oración y de alabanza, mira, los pleitos disminuyeron, las diferencias empezaron a limarse, empezó a darse el perdón tan necesario en una familia, en un matrimonio, y empezamos a ver cómo se llenaba nuestro corazón y cómo de repente el Señor llevaba reuniones a casa y cómo podíamos ministrar, o sea, cómo podíamos aconsejar a otros con nuestro ánimo y dándoles, ¿verdad?, esa atmósfera a través de platicarles la palabra que un día Dios puso en nuestro corazón y que nos había cambiado. ¿Cuántas familias aquí en Valle no hay así? Muchísimas, que de repente a través de la alabanza y de la oración los ambientes han cambiado. Aquí lo podemos ver, lo que el Señor nos habla el día de hoy. ¿No te parece fabuloso que cuando tú alabas, cuando vas y pones, ¿verdad?, una alabanza en tu casa, haz la diferencia? Mira, empieza a poner alabanzas, empiézatelas a aprender, a cantar, a darle la gloria a Dios. Búscalo el Señor en oración y vas a ver cómo, como estos presos, empiezan a caer cadenas que tú no te imaginas. Porque hay muchos ambientes espirituales que no conocemos, porque hay muchas herencias que tenemos inclusive de nuestros antepasados, o inclusive que hemos generado nosotros ya como cristianos por estar a veces en el ambiente del Señor o a veces meternos en el mundo.
Y de repente empiezas tú a alabar y dices, ¿ahora qué me pasó? Antes yo era iracundo y ahora el pleito ha bajado. ¿En qué momento? Ya no digo majaderías. ¿En qué momento, Señor, tú pones paz en mi corazón? Y eso es producto de establecer la atmósfera que nos pertenece a través de la alabanza y la oración. Wow, Señor. Cómo las oraciones y las alabanzas a nuestro Dios cambian las atmósferas, o sea, los ambientes tanto físicos como espirituales. Ya tiene en este primer episodio, alabe al Señor, haga oraciones, duérmase, ¿verdad?, con ese culto familiar. ¿Y cuál es el culto familiar? Dese un tiempo para orar con su familia. Es que no estoy muy preparado en la oración. La oración es hablar con Dios. Empiécele a decir al Señor, Señor, suple mis necesidades. Y después de suplir mis necesidades, Padre, permite que yo sea de bendición para mis padres, si es usted casado, para mis hermanos, para mis parientes, para mis vecinos, para las personas, para mi trabajo. Cuando llegue a su trabajo, cuando llegue a su negocio, lo primero que tiene que hacer es orar para bendecir su negocio, para bendecir su día, para bendecir, para alabar al Señor. Mira, hágalo de esa manera. De veras, mire, el día de hoy le propongo que cuando usted llegue a sus negocios o llegue a su trabajo, y si no puede por el tiempo, hágalo antes de llegar a ellos y va a ver la diferencia. Ore, póngase en manos, bendiga si tiene un negocio a sus clientes. Dile, Padre, que todas las personas que lleguen a comprar a mi negocio, Señor, te conozcan, Señor. Que yo pueda ser útiles, Señor. Que, Señor mío, usa mi vida para que yo sea de bendición a través de los productos o servicios que vendo, pero también, Señor, yo hoy los bendigo, Señor. Que ellos cuando vayan a mi negocio no nada más encuentren esos productos o esos servicios, sino que encuentren la misma presencia a través de mis actitudes y mi conducta. Que me pregunten, Señor, ¿por qué soy así? Para yo poderles decir que hay un Dios poderoso, que es el que trajo el mejor de las atmósferas, el que trajo el mejor de los ambientes a este mundo. Al morir y resucitar en una cruz, el Señor cambió esas atmósferas, ¿verdad?, de maldad, esas atmósferas de pecado, ahora por cosas nuevas. Porque la Escritura dice en Romanos 3:10 que bueno no hay nadie. En este mundo nadie es bueno, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor nos dio la oportunidad de poder tener un ambiente diferente. El Señor perdonó de nuestros pecados. El Señor nos ha llevado, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Nada más dime si Cristo no cambió los ambientes. Cuando llegó Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo que nos denegó, hoy el Espíritu nos guía a toda verdad. Hoy el Señor, a través de su alabanza, a través de esa comunión de oración, podemos romper esas cadenas. Yo he visto muchas familias hoy decir, no sé en qué momento, pastor, se fue la ira de mi vida. No sé en qué momento pude perdonar lo imperdonable. No sé en qué momento, ¿verdad?, empezaron a cambiar las situaciones en mi hogar. Yo no hice nada, simplemente fui, oré, busqué al Señor con todo mi corazón, le alabé y las cosas empezaron a tomar otra dimensión. ¿Te gusta lo que estamos viendo? La atmósfera correcta es la que Dios trae a nuestra vida, a través de alabarle, a través de buscar su rostro en la oración. Por eso Pablo, por eso Silas oraban a Dios y le decían, Padre, aquí estamos, Señor, danos gracias, Señor. ¿Qué quieres que hagamos en esta prisión? En lugar de estar quejándose, en lugar de estar, ¿verdad?, pensando cosas, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y se dieron cuenta cuando ese hermoso carcelero quiso quitarse la vida. Y entonces Pablo y Silas, ya entendimos, estamos por este carcelero, estamos para cambiar el ambiente de opresión de su casa, estamos para sacar a esos pecadores ahora para tener una vida diferente en Cristo Jesús. Y sin embargo también para toda esa prisión. Muchos han de haber quedado después de que huyeron. Wow, ¿ya te diste cuenta? Con la alabanza y con esas oraciones de estos hombres, hasta la cárcel se abrió y las cadenas empezaron a caer. Así es que aprovechemos que somos hijos de un Dios poderoso. Aprovechemos, ¿verdad?, que ese mundo espiritual nos pertenece. ¿Tienes diferencias con lo que está pasando? Oremos por los territorios, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestra colonia. ¿Está preocupado?
porque están pasando cosas de robos, de violencia, levántese a orar, levántese a interceder. Dile: Padre, Señor, cancelamos todo espíritu de violencia, de secuestro, todo espíritu, Padre, y te pedimos que esas personas, Señor, te conozcan. Cámbiale su vida, Señor, porque tú viniste por los enfermos y no por sanos, Señor. Que esas personas, Señor, que están haciendo esos ilícitos, te puedan conocer. Hoy te pedimos que abres sus ojos y sus oídos, que ellos puedan saber que tú, Señor, no estás en contra de ellos, que tú no viniste a condenarlos, sino viniste a darles un perdón y a cambiar sus ambientes de vida. En el nombre de Jesús, levántese, ore, alabe a un Dios poderoso. ¿Ok, iglesia? Persona que nos escucharon, familias, hagan la diferencia. No sé orar, platiquen con Dios desde su corazón. Díganle: Señor, danos provisión, protégenos. Pero una vez que ya pidieron por ustedes, pidan por esta iglesia para que Dios siga levantando este lugar, para que siga dando palabra, para que siga trayendo ánimo y sobre todo para que su palabra se siga escuchando, porque esa es la que transforma tu casa y mi casa. Amén. Entonces yo te pido, ¿sí? ¿Te parece bien? Vamos a orar. Padre, te pedimos, Dios, que tú sigas usando esta iglesia Valle y que uses a cada persona y cada familia, Dios, que pongas el querer como el hacer, Señor. Que te busquemos en oración, Señor. Que vayamos a desahogarnos en nuestros temores, pero también que nos permitas orar en favor de otros, Señor. Que nos permitas orar para que esos ambientes territoriales, de colonias, de fraccionamientos, de regiones, cambien, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos este día que tú transformes nuestras atmósferas, Padre. Queremos estar en la atmósfera correcta, que es tus pensamientos, llevar pensamientos de bien y no de mal, Señor. Señor, ministrar misericordia, Señor, y sobre todo, Señor, decirle a la gente que contigo todo es diferente. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, personas, alabemos al Señor y busquémoslo en oración, y va a ver cómo van a empezar a caer cadenas y usted va a empezar a cambiar, y entonces va a ser de bendición en su propio hogar, en su familia, con sus parientes, en su trabajo y en la zona donde a usted le tocó vivir. Si le preocupa, ore por esa zona y va a ver cómo van a empezar a caer y van a empezarse a transformar familias y personas, así como nosotros. En el nombre de Jesús lo declaro. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Persona que me escuchas, ánimo, Dios está de nuestro lado. Hola iglesia, somos la familia Domínguez. En este día vamos a celebrar la Cena del Señor. Reúne a tu familia y dispón tu corazón. Recuerda que los principales elementos son el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, y el vino, que simboliza su sangre. Leemos en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesús cuando Él y sus discípulos celebraban la Pascua. Recordemos que la Pascua era una fiesta del pueblo judío, cuando ellos fueron liberados del pueblo de Egipto. Y esta celebración era única y exclusivamente para el pueblo judío. Nosotros no podíamos participar de ella, pero cuando Jesús entregó su sangre y su vida por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, nosotros ahora fuimos adoptados, somos hijos de Dios y podemos participar de la Cena del Señor. Con su sacrificio, Jesús nos hizo partícipes de su mesa, nos hizo partes de una familia, nos dio una identidad en Cristo Jesús y hoy somos partes de esa familia eterna y podemos sentarnos a la mesa con Él. Quiero centrar nuestra atención un poquito en las dos principales frases que leemos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Me refiero a tomad y comed, tomad y bebed. Tomad significa un ofrecimiento.
es algo que te están otorgando sin que tú lo hayas merecido, sin que tú hayas hecho nada para tenerlo. Ese ofrecimiento es lo que hizo Jesús en su ministerio. Él ofreció su vida, ofreció su carne, su sangre por el perdón de nuestros pecados. Gracias a ese ofrecimiento, hoy somos parte de su familia y hoy podemos sentarnos a su mesa y ser partícipes de esta hermosa celebración de la que antes solamente por nacimiento se tenía derecho. Hoy tenemos derecho a esa celebración y a ese lugar en la mesa de nuestro Rey gracias a su sacrificio en la cruz. Así que con esa alegría y con ese gozo de ser partícipes de su familia, celebremos la Cena del Señor, recordando las palabras que están instituidas en 1 Corintios 11 del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y dijo a sus discípulos: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que fue entregado por el perdón de nuestros pecados. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. ¿Sabes, hermano? No hay mayor amor que el de aquel que dio su vida por sus amigos. Jesús no solamente dio su vida para hacernos amigos suyos, sino dio su vida para hacernos hijos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y como hijos, herederos y coherederos de un reino inconmovible, que habiéndolo recibido nosotros tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a nuestro Dios con honor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Que tengas un buen día.